En este método 3, el método que se quiso replicar fue este de Saibi, que prácticamente todos quienes han hecho pues, estudios al respecto de las vibraciones lo utilizan como referencia a él. Y aquí nada más les estaba yo comentando, esta es la cimbra, aquí está el refuerzo, la verdad es que tiene un refuerzo mínimo, la viga, y algunas partes de lo que sería el postensado, ¿no? El cable de preesfuerzo, la pieza que les comenté que se llama tubing, para este cable de preesfuerzo, bueno, la funda del cable se corta al interior de este tubing para que cuando nosotros jalemos en este extremo el cable, la funda no se recorra y evite que se pueda colocar el ancla. Esta es el ancla vista en planta, y aquí está la pieza que le llaman pocket former. Les comentaba que la viga está simplemente apoyada. En los extremos tiene las celdas de carga que permiten saber cuál es el valor de preesfuerzo que tiene esta pieza. Y aquí hay dos sensores de aceleración, y también tenía strain gauges. De manera que cuando se hicieron las mediciones, se hizo variar la fuerza de preesfuerzo, y para cada nivel de preesfuerzo se encontraban los valores de la frecuencia de esta pieza. Entonces, se tenían gráficas como estas, donde vienen los picos asociados a las frecuencias de vibrar de la estructura, dependiendo del porcentaje de preesfuerzo, 20, 40, 60 y 80. Y sí se llegaban a mover ligeramente los picos con respecto a los valores de la fuerza de preesfuerzo. Nada más traigo una gráfica, bueno, una tabla de cómo se obtienen estas variaciones. Empezaron con un valor de cero preesfuerzo, y se tiene una frecuencia de 31 Hz. Cuando se le va aumentando el preesfuerzo, va disminuyendo esta frecuencia. Y al final, bueno, llegamos a tener nuevamente cero carga de preesfuerzo, y recuperó el valor de 31 Hz. Entonces, el cambio entre no tener preesfuerzo y tener poco preesfuerzo, pues en realidad, si se fijan aquí, son cambios muy pequeños, de manera que quizá el tamaño, la cantidad de preesfuerzo que se le pusieron a esas vigas no haya sido suficiente para poder detectar esa diferencia en cuanto a los periodos. Y bueno, esa sería la última diapositiva. Las demás pues son de referencia. Las referencias, y yo, bueno, les doy las gracias por pues por atender esta sesión. Les ofrezco una disculpa por los problemas técnicos que he tenido, y estoy abierto a sus preguntas si quisieran hacerlas. Muchas gracias, doctor Eduardo. Sí, en efecto, tenemos varias preguntas del público. ¿Sí? Nos pregunta Rogelio Castro, los especímenes de concreto, ¿qué lecturas indicaron a compresión, módulo elástico y a qué edades? ¿Qué lecturas se indicaron a compresión? ¿Se les referirá a la resistencia? Debo decir. Correcto. Sí, nosotros teníamos, compramos el concreto en esta ocasión. El concreto lo pedimos de 350 kilogramos por centímetro cuadrado a 7 días, pero cuando hicimos las pruebas, pasaron mucho más que 7 días para empezar a hacer las pruebas. Entonces, como teníamos los cilindros de testigos curados de la misma manera que se curaron las vigas, los ensayamos en la máquina universal, y estábamos alrededor de 400 kilos por centímetro cuadrado de carga. En cuanto al preesfuerzo, nosotros hicimos variar el preesfuerzo en función del valor de ruptura.
desde punto 4 de preesfuerzo hasta punto 8 de preesfuerzo, que es el máximo que se le puede romper, perdón, se le puede poner antes de dañar el cable. Perdón, la otra parte se me fue. Comenta el módulo elástico y cuáles son las edades a las cuales se obtuvieron la resistencia a la compresión. Sí, bueno, de los cilindros de concreto sí se hicieron 7, 14 y 28 días. Los resultados pues, están en la tesis de Gualberto Hernández y el módulo de elasticidad del concreto que nosotros utilizamos, pues fue del orden de los 14,000 raíz de F'(C). Pero digamos, el módulo de elasticidad del acero de preesfuerzo, nosotros lo calculamos con la gráfica de esfuerzo-formación unitaria completa, y nos dio ligeramente mayor al mínimo especificado, que es 1.900.000, y nosotros traíamos un valor un poco más alto de módulo de elasticidad medido del acero de preesfuerzo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Cuauhtémoc Martínez. El alineamiento o arreglo en la colocación del tendón de preesfuerzo, ¿cuál es el análisis para determinar la mejor posición del torón en sí, si es excéntrica lineal o excéntrica variable tipo parábola? Sí, gracias. Esa pregunta está muy interesante en cuanto a las estructuras postensadas. Desgraciadamente, si nosotros pensamos en que solamente va a estar sujeta de 2 puntos, no hay manera de darle una parábola al tendón, porque en cuanto apliquemos un poquito de fuerza, el tendón pasa de estar con una catenaria a una posición recta. Y las limitaciones que tiene este estudio es que digamos, no está adherido el torón entre los apoyos y que el cable es recto. Esas son las limitaciones que tenemos para este estudio. No pudimos, y creo que incluso si tratamos de hacer sobre una estructura postensada, tendríamos que, en cuanto demolamos esa zona, la curva se va a tratar de aplanar. Es un poquito el alimento. Muy bien. Aquí tenemos varias otras preguntas. No se preocupen que las resolveremos todas o todas las que podamos. Bueno, dice, nos comenta o nos pregunta Omar Santillán. Al final, en la trave de la presa, en la compuerta, ¿qué método se utilizó y cuál fue el resultado del fallo del elemento? Sí, nuestro alcance no fue tan allá. La trave falló y bueno, se hizo una inspección tratando de dar solución al por qué falló, y pues la teoría del por qué falló, la explicación del por qué falló, es que se cree que ya no tenía suficiente preesfuerzo esa trave, de manera que pues se vio superada en algún momento. Pero la intención del estudio también, que esa parte la hizo, ¿cómo se llama? Otros ingenieros del Instituto del INEL, fue instrumentar durante la falla de los torones con unos sensores acústicos. Y la idea de ellos era colocar esos sensores acústicos en la presa o en las compuertas de la presa, y si cada sensor tiene como una huella de una gráfica correspondiente a la falla, si está fallando el concreto, si está fallando el acero, la forma en que se ve el pico dentro de la gráfica del sensor acústico es distinto. Entonces, la idea es que ellos pretenden instrumentar
presas con este sistema, pero bueno, pues hasta donde se detuvo un poco este proyecto, pues un poco por falta de recursos. De acuerdo. Omar Santillán también nos pregunta que los análisis se hicieron en un cable recto. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento postensado con cables o tendones curvos o parabólicos? ¿Aplicaría el método? Sí, se aplicaría el método. La parte importante que se tendría que hacer es buscar una zona donde la variación entre, entre dos puntos no sea muy grande. Es decir, normalmente los trataríamos de colocar el dispositivo en la parte más baja de la parábola para que no haya un cambio importante. O sea, no en la parte cercana a los apoyos, que ya tenemos una pendiente importante en los dos puntos del torón, sino lo más cercano al punto más bajo de la parábola. Muy bien. Juan Rodríguez Mejía nos pregunta, para aplicar el método 2 en campo, ¿se debe descubrir el torón de una trave existente y colocar el dispositivo de medición? Y para obtener la fuerza efectiva, ¿se utilizaría el nomograma? Sí, nosotros en campo lo que podemos hacer es descubrir la pieza, colocar el dispositivo, aplicar la fuerza y directamente ya sea o gráficamente o con la tabla, y desplazamos 20 milímetros y tenemos el valor de la fuerza correspondiente, podemos decir cuál es el valor del preesfuerzo, de la fuerza efectiva de preesfuerzo que tiene dicho torón directamente. Elías Burstein nos pregunta, ¿el valor de la fuerza medida tiene en cuenta las pérdidas de preesfuerzo instantáneas? Lo que tiene de ventaja el método es que es físicamente lo que tiene en ese momento. O sea, si las pérdidas se debieron a una parte importante a pérdidas instantáneas y otra parte a pérdidas pues de alguna manera de largo plazo, nosotros, como ya nada más depende de la fuerza que necesito para desplazar al torón, ya no importa si son de corto plazo o de largo plazo, o si fueron, o sea, si esas pérdidas se debieron a contracción o a flujo plástico. Y es la fuerza que tiene en ese momento el torón. Totalmente de acuerdo. Ok. David Rodríguez nos pregunta, ¿relacionaron la fuerza efectiva de preesfuerzo con las fuerzas iniciales y de qué porcentaje les resultaron? Supongo que va un poquito relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que hicimos en realidad, pues si fuéramos médicos, trataríamos de decir que fue un estudio doble ciego. O sea, lo que hicimos fue tener una fuerza aplicada en el cable, y esa fuerza nosotros sabíamos el valor porque teníamos celdas de carga en las vigas y sabíamos exactamente el valor de la fuerza que estamos aplicando. Y con esos datos iniciales hicimos nuestra base de datos. Ya que teníamos esa base de datos, después lo que probamos fue, si a un torón le aplico una fuerza que yo sé qué fuerza va a tener, pero se supone que no sé, porque y sé qué fuerza va a tener porque tengo las celdas de carga todavía ahí puestas. Le pongo un valor que no he usado en ninguno de los casos que ya había visto, y decido deformarla a 20 milímetros. Entonces, entro en mi gráfica o entro en mi tabla y tomo el valor. Pero lo que no hicimos, que quizá es la parte que a lo mejor a David le resulta interesante o quisiera saber, nosotros no soltamos, no acuñamos al cable de manera permanente. O sea, siempre teníamos agarrado al cable en uno de los extremos, que sería en el anclaje activo, con el gato monotorón.
Entonces, pues nunca lo soltamos para que pudiéramos irle dando la variación desde el 40 hasta el 80%. Pero confiamos plenamente en que si estuviera fijo con su anclaje, nosotros podemos estimar con no más de 3% de error esa fuerza. Ahora, el detalle es que para que lo podamos hacer, deberíamos dejar las celdas de carga fijas para saber, lo acuñamos, ocurren las pérdidas iniciales y saber qué fuerza tenemos en este instante, pues debemos dejar las celdas de carga pues algunos días. Digo, no es como peligroso que te las roben, pero lo peligroso es dejar el equipo que esté midiendo todo el tiempo, el equipo de adquisición de datos, ese sí es medio difícil dejarlo allí. No sé si respondí la pregunta. Al intemperio, ok. Aquí hay una pregunta de Elías Dimas y creo que le voy a agregar un poquito más. La pregunta va orientada a si se validaron, aprovechando la naturaleza de los experimentos, si se validaron las pérdidas de preesfuerzo de las aplicadas con la efectiva que ya se tenía o que se hizo durante la medición y si se compararon esas pérdidas, por ejemplo, con la que establecen las normas. No, o sea, nosotros no, bueno, vuelvo a comentarlo, nosotros todo el tiempo teníamos sujeto al cable de preesfuerzo. Por lo tanto, no tuvimos esa pérdida, digamos, de acuñamiento, o las pérdidas elásticas sí las tuvimos, la pérdida elástica por el cambio de tamaño del concreto sí estaba presente, la pérdida por contracción, pues en realidad no pasó tanto tiempo como para que pudiera presentarse, o la de flujo plástico tampoco. Entonces, no tenemos una comparación de esa naturaleza. En realidad, nosotros pusimos las cargas durante poco tiempo. Sí, estaría muy interesante poder hacer esas mediciones a un plazo mayor. Todavía no lo hacemos y bueno, sería cuestión de pensar bien cómo mantener seguro el equipo que está midiendo esos valores para poderlo hacer. Gracias. Nos pregunta Luis Morales, estos 3 métodos de prueba, ¿cómo lo llevaríamos a la práctica en elementos de piezas colocadas en una estructura que esté en uso? En el caso de los primeros 2 métodos, desgraciadamente implican una parte destructiva. O sea, tenemos que llegar a poner a la vista el torón. Entonces, si el preesfuerzo que estamos queriendo medir está en el lecho superior, pues tendríamos que hacer la caja de acceso para poner expuesto al torón y ya aplicar, podría ser en conjunto la extensometría y la deformación en el cable. Eso sí, si cortamos el cable, pues luego hay que sustituirlo para dejarlo en las mismas condiciones. Por eso es que le vemos un poco más de ventajas al método 2. En cuanto al método 3, pues es un método que es completamente no destructivo, pero es muy sensible al módulo de elasticidad del concreto. Entonces, sería colocar acelerómetros sobre la pieza, medir los periodos de vibrar y con la geometría de la pieza y un modelo analítico, nosotros tendríamos que estimar los valores del preesfuerzo. Entonces, sí, sí se puede hacer, pero no es un caso tampoco tan directo. De acuerdo. Claro que no se rompe nada de concreto. Aquí tenemos
las últimas dos preguntas. Nos pregunta Rogelio Delgado. De acuerdo con los resultados de las investigaciones, ¿cuál fue la solución que se dio a la reconstrucción de la compuerta? Y pregunta, ¿quedó documentada? Esa información, desgraciadamente, no la tengo. Yo no la sé. Me disculpo, no sé. No sé cómo se le dio la reconstrucción. Muy bien. Y una última pregunta. David Rodríguez agradece la presentación. Comenta que lo que hacemos en la práctica es que medimos con el manómetro del gato la fuerza del torón y la verificamos con la deformación que resulta en el mismo. Sí. Entonces, a partir de la deformación que obtuvieron del torón, se refiere a la prueba, ¿correspondería a la fuerza que midieron con los dos métodos? Sí, sí, nosotros también medimos cuando hacemos la aplicación de la carga, tenemos dos métodos para medir. Nosotros no utilizamos el manómetro porque, bueno, tenemos instrumentos que son de mayor precisión, que son las celdas de carga. Entonces, medimos por un lado las fuerzas con la celda de carga y por otro lado medimos la elongación también del cable. Esa elongación la medimos con un instrumento también de alta precisión. Pues utilizamos un transductor de desplazamientos. Normalmente, pues en la construcción basta con medirlo con un flexómetro. Nosotros utilizamos un transductor de desplazamientos con precisión de milésimas de milímetro. Y con esos dos métodos, tanto la elongación como la fuerza medida en la celda de carga, pudimos comprobar que, digamos, esos dos valores nos daban pues, prácticamente iguales, ¿no? Cuál era la fuerza que tenía ese torón. Y después, la otra fuerza que nosotros aplicamos fue perpendicular al torón. Y la medición que hicimos también fue con un equipo que mide hasta milésimas de milímetro. Vimos que para una aplicación, digamos, de 10 milímetros con una precisión de milésimas de milímetro, 10.001, medimos cuál era la fuerza que aplicamos y con eso hicimos nuestras tablas. Cuando ya hicimos valores que no estaban tabulados, o sea, que no correspondían al punto 4, 6, 8 del esfuerzo de preesfuerzo, que utilizamos punto 55 o punto 5, allí el error con el que nosotros calculamos, porque hay que interpolar, en esa interpolación está el error del 2%, el 3% máximo. Pero cuando medíamos sobre los puntos, digamos, si volvíamos a hacer en lugar de punto 5, volver a usar punto 6, por ejemplo, el error bajaba todavía un poquito más. En donde se incrementaba tantito o un poquito el error, eran los puntos interpolados. Pero si correspondía a un valor de punto 4, punto 6 o punto 8, en esos casos, el error era de no más del 1%. Y bueno, creo que la respuesta sí la alcancé a dar, que nosotros medimos tanto la fuerza directamente como la elongación con un transductor de desplazamiento. Obviamente, pues en las mejores condiciones que nosotros tenemos en el laboratorio, que podemos utilizar este tipo de equipos, pues en una cuestión, en la práctica, pues andar con equipos tan sensibles,
pues puede ser un poco complicado o se maltratarían muy rápidamente. Pero sí, con milésimas de milímetro medíamos esos desplazamientos.